Esto lo que va a provocar es que los microorganismos acaben o disminuyan abruptamente con el nitrógeno que tenemos en nuestra composta. En cambio, si nosotros aireamos bien nuestra composta, vamos a... Hola bomberos, hoy vamos a platicar sobre los procesos que suceden cuando elaboras una composta. Esto es muy importante porque no tiene caso que pierdas tu tiempo esperando cosechar tu abono y al final obtener un producto de baja calidad. Se han identificado 3 fases durante el compostaje. Primera fase, la fase de descomposición. En esta fase, como su nombre lo dice, se descomponen proteínas, aminoácidos, celulosa, almidones, azúcares y lignina. Estos procesos pueden ocurrir con o sin la participación de microorganismos, pero generalmente están presentes los microorganismos. Segunda fase, la fase de construcción. Aquí los microorganismos toman el control y transforman esos materiales que descompusieron previamente y los utilizan como alimento para construir sus propios cuerpos. Aquí vamos a tener 2 tipos de microorganismos, aquellos que llevan a cabo la liberación de dióxido de carbono, amoníaco, nitritos o disulfuros de hidrógeno. Y también otro tipo de microbiología va a ser aquella que estabiliza la descomposición y produce humus. La formación de humus es un parámetro indicador de la estabilidad y madurez del compost. ¿Pero qué es el humus? El humus es una de las sustancias funcionales más importantes del compostaje. Contiene principalmente componentes aromáticos, fenólicos y quinonas, que se pueden dividir en ácido húmico y ácido fúlvico, según sus características. Tiene diversas funciones. Beneficia el crecimiento de las plantas al promover el crecimiento celular, la fotosíntesis, la absorción de fosfatos, la biosíntesis de hormonas, la producción de metabolitos secundarios, aumenta la capacidad de intercambio catiónico, mejoran la estructura de suelo, estimulan la actividad microbiana. Por ejemplo, el ácido fúlvico puede eliminar directamente los patógenos al inhibir el crecimiento micelial. Asimismo, se ha reportado que el humus mitiga la contaminación por metales pesados, acelera la degradación de los antibióticos y mejora la conservación de nutrientes en los suelos. Cabe señalar que se ha propuesto que la adición de biocarbón en las compostas promueve y acelera la formación de humus. Tercera fase. Gradualmente la materia orgánica se descompondrá más y más y se irá perdiendo en forma de dióxido de carbono. También se irá perdiendo nitrógeno a través del amoníaco y los nitritos. Es decir, que conforme se va llevando a cabo el proceso de compostaje, se va perdiendo materia orgánica. En la práctica vamos a encontrar compost de hasta 40%, pero de manera común los compost que hacemos en casa pueden oscilar entre el 8 y el 16%. Entonces, para evitar estas pérdidas excesivas de carbono y de nitrógeno, es necesario conocer estos procesos para llevarlos a cabo de manera cuidadosa y al final obtener un compost de calidad. Para comprender esto, tenemos que echarle un vistazo a algunos elementos que tenemos que tener en mente cuando preparamos nuestra composta. pH. Esto determina el grado de acidez o alcalinidad. 7 es neutro, 8 o más es estrictamente alcalino. Por debajo de 7 es ácido, 5.5 sería muy ácido. Los materiales en descomposición debido a los ácidos orgánicos son ácidos y oscilan entre 5 y 6.5. Por lo tanto, los composts que están ácidos, la mayoría estarían en la fase 1.
Toda acción bacteriana, aeróbica natural, biológica, que avanza hacia la formación de humus, tiende a producir una reacción alcalina, generalmente de 7.1 a 8. Cuando un compost pasa de ácido a neutro, indica que la segunda fase ha tomado control, es decir, que ya se está empezando a estabilizar. Materia orgánica. Son compuestos cuya estructura contiene carbono. Como ya lo decíamos, conforme se lleva a cabo la fermentación de la composta, el contenido de la materia orgánica va disminuyendo. Esta disminución se ve muy rápida durante la fase 1, que es donde los microorganismos están muy activos, degradando la materia orgánica y produciendo dióxido de carbono. Entre más activos estén los microorganismos, más carbono vamos a estar perdiendo. Ya durante la fase 2 se va a iniciar una estabilización. Es por eso que la fase 1 debe de pasarse lo más rápido posible. Bajo condiciones muy favorables, se ha encontrado que puede haber un incremento de la materia orgánica, pero esto es debido a que los mismos organismos, los mismos microorganismos forman parte de la composta y esto es materia orgánica, aunque lo común que se observe son las pérdidas. Por lo tanto, es importante pasar por la fase 1 lo más rápido posible y detener las pérdidas excesivas en la fase 2. De esto va a depender el éxito o fracaso del compostaje. Pero se estarán preguntando, ¿en qué momento vamos a tener estas pérdidas? El peligro de pérdidas es mayor con la fermentación rápida y caliente. Entonces, lo que se recomienda es hacer una fermentación lenta. Y esto se va a lograr añadiendo un contenido de humedad del 50% o más. El método rápido y caliente de fermentación trabaja con un contenido de humedad del 30 al 40%. Pero si recuerdan en el canal, ya les hemos compartido un proceso de fermentación con baja humedad, alrededor del 20%. Entonces, esto también va a asegurar que la fermentación se lleve a cabo de una manera más lenta. Así como si agregamos una humedad mayor al 50%, que es lenta, también al 20% vamos a tener una fermentación lenta. Si se acuerdan de ese abono, es el bokashi de aplicación inmediata. Entonces, la humedad es otro parámetro importante a tener en cuenta en la composta. La determinación de la humedad es importante no solo para el producto final, sino en todo el proceso de la fermentación. Los microorganismos son muy especializados y están adaptados a niveles específicos de humedad. Es importante mencionar que si nosotros excedemos la humedad, lo que vamos a provocar es un bloqueo del aire. No va a pasar aire dentro de nuestra composta. ¿Y qué implica esto? Esto lo que va a provocar es que los microorganismos acaben o disminuyan abruptamente con el nitrógeno que tenemos en nuestra composta. En cambio, si nosotros aireamos bien nuestra composta, vamos a provocar que los microorganismos tengan contacto con el aire y el nitrógeno con el que estén trabajando sea el del aire y lo puedan estar incorporando a nuestra composta. Es por eso la importancia de la aireación en nuestras compostas. El nitrógeno tú lo podrás percibir mediante el olor característico a amoníaco. Y a nosotros nos interesa interrumpir la producción de amoníaco antes de que se vaya todo el nitrógeno que tenemos en nuestra composta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para evitar estas pérdidas es controlar la humedad, airear nuestra composta, mezclar adecuadamente nuestros ingredientes, voltear tu composta en el momento adecuado y con esto puedes ahorrar muchas pérdidas de nitrógeno y convertir el compost más rápidamente a humus. La relación carbono-nitrógeno también es muy importante. Si nosotros tenemos una relación carbono-nitrógeno muy alta o muy baja, nosotros vamos a provocar muchas pérdidas de nitrógeno y el proceso de fermentación sería muy lento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una relación carbono-nitrógeno de 44 a 1, habría muchas pérdidas de nitrógeno.
Normalmente se recomienda una relación carbono-nitrógeno de entre 20, 22 hasta 30 a 1. Con esto se ha encontrado que se tiene una buena fermentación y económica. Si el material de origen contiene bajos niveles de nitrógeno, entonces necesitamos hacer una corrección del nitrógeno. Y esto lo vamos a hacer mediante la adición de cascos, cuernos, pelo, pulpa de semilla de ricino, de pescado, harina de sangre o estiércol de aves. Para la fijación de nitrógeno y favorecer el desarrollo de organismos como Azotobacter y Nitrosomonas, se recomienda la presencia de calcio, y esto lo vamos a lograr con la adición de harinas de roca. Lo ideal sería contar con una forma de evaluar cada elemento del compostaje. No obstante, los métodos analíticos actuales pues son inaccesibles, por lo que se puede emplear la cromatografía de Pfeiffer para determinar si estoy llevando a cabo un buen composteo o determinar si mi composta está incorporando humus a mis cultivos. Este método se basa en la propiedad del papel filtro para separar fracciones en una solución mediante capilaridad. Si se dice que todo esto se puede dejar en manos de la naturaleza, que las condiciones adecuadas se establecerán por sí mismas, esto no se puede negar. Esto es lo que ha sucedido desde que existe el suelo. Pero la economía busca ahorrar y usar la menor cantidad de materiales. Y también lo que buscamos es saber si estamos haciendo adecuadamente las cosas, si nuestro esfuerzo realmente ha valido la pena para poder llevar un alimento a nuestro suelo y a nuestra planta. Espero que les sirva mucho este video. Recuerden que el conocimiento empodera. Adiós.